Hoy con nosotros Fernando Number, estamos hablando acerca del aniversario de los 35 años de Facetas Deportivas. Hoy estamos desde la casa de FTV, Facetas Televisión, casualmente el nombre, una marca muy importante en la televisión boliviana. Fernando, aquí empieza Facetas Deportivas y te tengo que hacer la pregunta, aunque me digas que no. Facetas, ¿por qué facetas? No sé, porque al final de cuentas globaliza todas las aristas, ¿no? de una realidad, en este caso la deportiva. ¿Iba a tener otro nombre? No, ¿No? no. Es decir, no sopesé esto versus otro. Me salió, no sé por qué, alguien con el correr del tiempo, porque una vez yo salgo con Facetas Deportivas en marzo, también aprovecho y comienzo a hacer un programa que se llamaba Radio Facetas Deportivas, en la radio El Espectador del doctor Gil Antonio Porras, un hombre extraordinario también de la comunicación, y tenía ese programa de 1 de la tarde a 2:30, a 2:20 de la tarde, en que venía Palito Áñez después a hacer su programa de radio. Y comencé a trabajar también en los periódicos, en los diarios, porque en el año 79 comencé a hacer periodismo escrito con el diario El Mundo. Fui fundador del diario El Mundo y en ese momento era el único periodista que trabajaba en los tres medios, ¿no? Televisión, radio y prensa escrita. Pero realmente para mí fue una inspiración en ese momento y se quedó, y creo que ha sido, como bien dices, ¿no? una marca que se ha impuesto. A este sector yo quiero un poco dedicarle a los tragos amargos, los obstáculos que tuvo que pasar para sacar adelante este nombre, Facetas Deportivas. Fernando, cuéntenos algunas, por favor. Bueno, yo no quisiera decir obstáculos, siempre los he tenido, porque el tema siempre resulta casi económico, ¿no? ¿Tocó fondo? No, nunca. Gracias a Dios nunca llegué a tocar fondo. Todo lo contrario, creo que supe nadar sobre aguas claras. Cuando uno cree en un ser supremo, esas cosas no dan, y he sido un bendecido por el Señor, precisamente porque me ha dado la posibilidad. He tenido momentos complicados, de angustia, pero nunca tocar fondo. Y aún así, en plenas dificultades, especialmente para todos los que yo comenzaba en esa época, y a los poquitos años, comienza el 81, cuando me convierto en productor independiente, porque yo era empleado, y hasta el año 81, por todas las limitaciones que tenía el canal, no tenía vehículo, no tenía cámaras, en fin, y yo paraba siempre llorando por una cámara, ¿no? Porque a veces era más importante. Teníamos un acuerdo. En ese entonces no estábamos no había más que una sola cámara. En la democratización de la tecnología. No había ¿Qué equipo. significaba tener una cámara, por ejemplo? Además, negociaciones con la empresa Alke, que nos trajo una cámara en colores, la primera cámara en colores que, por ejemplo, se dio. Usted es uno de los pioneros en ser productor independiente. Sí, porque a los tres ¿Había años... otros, tal vez? Después nacieron, sí. Después. Rubén Poma, ¿no? Fue uno de ellos, el primero en lanzarse a eso. Y yo, a partir del año 81, como se había puesto tensa la situación porque no tenía cobertura, no tenía la posibilidad de tener las cámaras, tuve que, no sabía qué es lo que iba a hacer. Y finalmente me sugiere mi concuñado, Jorge Gil, que era director del canal en ese momento, me dice: ¿por qué no te haces productor independiente? Comprate tus propios equipos, te vendemos el espacio y para que se acabe todo este problema. Y le hice caso. ¿Fue una buena decisión? Sí, la mejor decisión de mi vida en ese momento. Y creo que hasta ahora. Entonces di el paso, y como yo soy un tipo que creo y tengo fe en lo que hago, me arriesgué. Y alguien me decía por ahí en mi familia: oh, mi hijo, cuídese, porque fíjese, va a perder el seguro universitario, que era muy bueno. El seguro universitario en esa época era como asegurarse en el famoso seguro danés que hay hoy por hoy en el mundo, o estos seguros internacionales, ¿no? Pero como yo era joven, no pensaba en otra cosa, no estaba casado, ni mucho menos. Entonces ya decidí hacer por mi cuenta todo. Y bueno, me salí del canal con mis cosas. Primero editaba ahí, luego edité en la casa de mis padres, y finalmente terminé haciendo mi propia productora, que es Aries Producciones, a partir del año 81. ¿Cuáles creen que fueron los puntos altos, los momentos más emotivos de Facetas Deportivas?
Bueno, yo creo que la primera salida, bueno, salimos con la Academia Tahuichi Aguilera muchas veces, ¿no? El año 81, el año 80 y 81, ya yo era incluso jefe de deportes del diario El Mundo y tuve una cobertura espectacular en el Sudamericano del 80 y en el Mundialito del 81 que se jugó en River, que ganó Tahuichi. En realidad perdió la final con el Inter de Milán, pero por una situación anormal ese título fue a parar a la Academia Tahuichi Aguilera. Eso me permitió a mí ganar casi $3.000 en la venta de esos espacios de los partidos de fútbol de Tahuichi y financiar mi matrimonio, porque yo me casé justamente en un 20 de marzo del año 81, porque yo también estoy cumpliendo, y le aprovecho para darle un beso a mi esposa, porque en este día estamos cumpliendo 32 años de casado. Así que, bueno, han sido fechas prácticamente míticas, ¿no? Mi matrimonio, la fecha la marca de facetas deportivas. Entonces, a partir de ahí comencé a viajar mucho y ya estuve en el Mundial de España del año 82, acompañando a la Academia Tahuichi Aguilera también, y al año siguiente, ya el 86, o el Mundial siguiente, mejor dicho, ya comenzamos a viajar, ¿no? Comenzamos a viajar y a dejar un estilo de inquietud, de muestras de iniciativa, algo que nunca nadie lo había hecho, ni siquiera lo hacen hasta ahora, ¿no? Juegos Olímpicos y los Mundiales, usted no se lo pierde. Gracias a Dios, no. Gracias a Dios he tomado como una especie de refrescamiento, de diplomado en cada evento de esta naturaleza, y yo siempre les recomiendo a la gente que está estudiando esto, de la comunicación social, pero fundamentalmente a la gente que va a hacer periodismo, que se entregue a este tipo de emprendimiento, porque es un encontrar de tendencias y de estilo de una manera totalmente distinta a cómo ejercemos el periodismo deportivo acá, ¿no? ¿La entrevista que más te llamó la atención de alguna de tus estrellas favoritas? Bueno, entrevisté a Pelé en varias oportunidades, una en Nueva York, otra acá, dos veces en Nueva York, en los mundiales del 94, del 90, del 86, encontrar con alguien a quien solamente veíamos por fotografías, ¿no? Después por las historias de televisión o las películas, ¿no? Esa fue mis primeras entrevistas de impacto. Y luego las entrevistas que tuve con Diego Maradona en los mundiales del 90, 94, 86, 90 y 94. Después he tenido entrevistas con uno de los deportistas, el atleta quizás más exitoso de la historia del olimpismo, que ha sido atleta, no digo porque Michael Phelps ha arrasado con esta última cita en Londres, pero atleta que practica el atletismo, que era el velocista, salto largo, y también en 200 y 400 metros, que era Carl Lewis, que tuve la posibilidad de hacerlo en Barcelona 92. Después me emocioné muchísimo con esa cita olímpica de Barcelona, una historia espectacular contada en una inauguración, una clausura bellísima, y haber sido testigo privilegiado de esas 70.000, 80.000 personas que están en un estadio, mientras 2.000 millones de personas están mirando por televisión de eventos como eso, o ser testigo ocular del gol de Maradona a los ingleses, que es considerado como el gol de todos los tiempos en la historia de las Copas del Mundo. He tenido grandes oportunidades de conversar con tanto protagonista. ¿Sufriste apatía por los empresarios cuando necesitabas viajar? Al principio, y bueno, siempre es así, esto es así, ¿no? El ser hoy por hoy, inclusive dentro